para que tengamos, Señor, esa paz en nuestros corazones que nos permita poder entender tu palabra de la manera más pura en la que tú quieres transmitirla. Gracias, Padre, porque sé que esta mañana tú vas a abrir nuestra mente espiritual, nuestros oídos espirituales, todos nuestros sentidos, Señor, a fin de que te podamos servir, Señor, a fin de que esas bendiciones que tú has derramado en sobreabundancia para cada uno de nosotros no se queden solamente en nosotros, sino que seamos un instrumento para también poder dar a conocer esas buenas noticias que tú traes para el mundo, Señor, no para unos, para el mundo completo. Así que pongo esta reunión en tus manos, Señor. Pongo a tu hijo Roque para que tú seas, Señor, quien dirija a nuestro pastor, quien dirija su, su pensamiento, su boca, Señor, a fin de edificarnos y enseñarnos, Señor. Bendito seas por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Pues gracias al Señor, ¿verdad? Porque podemos ponernos en sus manos. Y bueno, vamos a ver de qué trata esta lección, ¿verdad? Aquí tenemos el objetivo de la lección, comprender el gran valor de nuestro buen testimonio como hijos de Dios, que ayudará para que las personas se interesen en conocer de Dios y para que también se abran puertas en quienes se han cerrado para escuchar el mensaje del Evangelio y que abran sus oídos y sus corazones para recibir la palabra de Dios. Y esto, bueno, pues este objetivo está muy íntimamente relacionado con la intercesión, está íntimamente relacionado con la oración que hagamos, ¿verdad? Delante de Dios, hablándole a Dios primero de las personas y luego ir con las personas y hablarles de Dios. Así es de que aquí vamos a conocer y aplicar 5 sencillos pasos que nos ayudarán como guía para llevar a los pies de Cristo a quienes compartamos las buenas nuevas de salvación. Hay diferente metodología, pero bueno, nosotros queremos hacerlo en el poder del Espíritu Santo, dejándole a Dios los resultados. Y bueno, aquí nos toca analizar 2 escenarios, ¿verdad? 2 escenarios en el cual una persona desconocida, y como se puede ver en la imagen del lado izquierdo en el primer escenario, alguien que de repente, ¿verdad? Nos encontramos en la calle y cuando el evangelio es compartido por personas que forman parte de nuestra vida de forma positiva, bueno, pues hay un gran porcentaje de probabilidad de aceptación como en el segundo escenario, ¿verdad? Acá vemos en la primera imagen, una imagen dice más que 1000 palabras, y bueno, vemos la cara de duda de escuchando, ¿verdad? A la otra persona que le hace una propuesta, ¿verdad? Y bueno, el primer escenario consiste precisamente en el que va una persona en la calle, ¿verdad? Y de repente esa persona escucha, ¿verdad? Que estornudas y te da saca de su maletín un jarabe, ¿verdad? Y te dice, oye, parece que andas enfermo, ven, te doy, esto es buenísimo, a mí me lo quitó muy rápido. Y de esa manera, pues lo comparte, ¿verdad? Y en el segundo escenario es alguien que tú ya conoces, que te encuentras también de repente y es el mismo caso, ¿verdad? Dice, oye, veo que andas como medio agripado o agripada. Fíjate que estoy tomando un jarabe que me ha sido muy útil. Mira, y aquí lo traigo, acabo de comprar 2 y bueno, puedes usarlo. Entonces, ¿en cuál tendríamos más confianza de recibir el jarabe, ¿verdad? ¿Del desconocido o de la persona conocida? Y pues la respuesta es muy clara, ¿verdad? Es más fácil que nosotros recibamos algo de alguien que ya conocemos. En relación con el Evangelio, es lo mismo, ¿verdad? Sabemos que la obra de conversión de una persona es por obra y gracia del Espíritu Santo nada más en el corazón de las personas. Sin embargo, nuestro buen o mal testimonio pueden favorecer o estorbar que nuestro mensaje sea escuchado. Así que, tomando en cuenta estos 2 escenarios, partimos de la idea que es más fácil que alguien escuche
alguien conocido que a un desconocido, ¿verdad? Eso es normalmente lógico. Así que aquí vemos que el Señor nos ha llamado para ser sus testigos, testigos de Jesús, testigos presenciales, sus embajadores, aquellos que están encargados, ¿verdad? De ese ministerio que le llama la palabra de Dios. Somos encargados del ministerio de la reconciliación, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, somos representantes de Jesús aquí en la tierra, y por lo tanto, ¿verdad? Con esa bendición, ¿verdad? Y con ese privilegio, la palabra del Señor dice que nosotros somos linaje escogido. Somos alguien que ha llegado a ser parte de la familia de Dios, porque no todos los seres humanos son hijos de Dios, solamente aquellos que han sido redimidos. Es verdad, Dios nos ha creado a todos, pero hijos de Dios solamente son aquellos que han confiado su vida en Cristo, han confiado su eternidad en Cristo, han confesado sus pecados, el Señor les ha perdonado sus pecados, se han arrepentido de corazón y han sido regenerados. Dios les ha dado una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Así que somos, no seremos, sino somos linaje escogido. Y no solo eso, somos real sacerdocio. Ahora nosotros no necesitamos de una persona que interceda ante Dios por nosotros, como pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba el ministerio del profeta, del sacerdote y el rey. El rey gobernaba de parte de Dios, el profeta hablaba de parte de Dios y el sacerdote ministraba. De tal manera que había, ¿verdad?, alguien que llegaba ante el altar para orar, y ustedes pueden recordar incluso varias historias, ¿verdad? Pero en especial, por ejemplo, la historia de Zacarías en el Nuevo Testamento, cuando él le toca ministrar, entra al templo y ahí tiene una visión en la que se le aparece el ángel Gabriel y le dice que va a tener un hijo, pero no le cree. No le cree, y entonces como no le cree, dice, sí, bueno, pues ahora te vas a quedar mudo, no vas a poder hablar hasta el día que se cumpla, ¿verdad? Y bueno, la historia la conocemos, ¿verdad? Nació Juan el Bautista y entonces cuando preguntaban cómo se debería de llamar el niño, bueno, pues vamos a ponerle Zacarías. No, Zacarías no, dice la mamá, se llama Juan. Ese era el nombre que Dios le había designado y entonces le preguntan a Zacarías, ¿y tú qué dices? Entonces pidió una tablilla con la que escribía y escribió. Y en ese momento Dios abrió su boca, ¿verdad? Su nombre es Juan. Así que no solamente somos linaje escogido y real sacerdocio, somos una nación santa. El pastor Gary explicaba el domingo, ¿verdad? Este término es santo, ¿verdad? Somos santos. Si ustedes analizan y ven en las epístolas las cartas del Nuevo Testamento, ahí hay un cambio, ¿verdad? Primeramente vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo, creo que es el 11, sí, es el 11, versículo 26. Ahí en ese versículo 26 dice la escritura así, y se congrega, bueno, dice desde el 25, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Habían mandado a Bernabé para que viera, oye, que algo está pasando en Antioquía, ve a ver. Y entonces cuando se dio cuenta de la bendición, ok, entonces fue a Tarso a buscar a Saulo y cuando le halló, bueno, le trajo a Antioquía para que ministrara juntamente con él. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si padecemos como cristianos, dice Pedro en una de sus cartas, bueno, ahí está otra vez este término, aunque era un término peyorativo en ese tiempo que significaba pequeños cristitos, pero en las epístolas, cuando Pablo escribe, dice por ejemplo, 1 Corintios 1:1, dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos.
Y así en las siguientes epístolas en los santos, en lugar de cristianos, bueno, ahora son santos. Y esta palabra santo significa apartado, especial para Dios, alguien que ha sido designado, alguien especial. Por lo tanto, bueno, pues pertenecemos a una nación santa, a un pueblo que es propiedad de Dios. Ahora ya yo no me pertenezco a mí mismo, sino pertenezco a Dios. Pero estas características maravillosas que describe aquí el apóstol Pedro tienen un propósito. Y ese propósito es dar respuesta aquí para el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué son santos? ¿Para qué son cristianos? ¿Para qué son llamados? ¿Para qué son apartados? Bueno, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso propósito Dios tiene para sus hijos y para sus hijas. No es exclusivo de profetas, apóstoles, evangelistas y maestros. Es para todos. Para todos este es un privilegio, porque aquí Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice que son llamados a ser santos, todos. De tal manera que somos santos no por nosotros mismos, sino por quien vive dentro de nosotros, que es Jesucristo, el santo, el verdadero, como dice Apocalipsis. De tal forma que no es que no la tenemos que creer, no es ese concepto erróneo que se tiene en la religión tradicional de santo, ¿verdad? De, pues ahí está una imagen y ahí está el santito. Y no es eso, totalmente distinto. Esto nada tiene que ver con eso, ¿verdad? No se trata de mí, se trata de Dios. No se trata de mí, se trata de Cristo que vive dentro de mí. Y Él es el santo que me imparte la santidad y por eso soy santo. No porque diga, ahora sí ya llegué a ser santo, no. Es por la virtud de quien mora en nosotros, el Espíritu Santo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el Padre mismo que vive dentro de nosotros. Es de que aquí tenemos esta pequeña guía, es una pequeña guía para compartir el Evangelio de una manera estratégica. En primer lugar, bueno, tenemos que considerarnos así, porque no es un asunto de, oye, ¿puedo llegar a ser un instrumento? No, ya lo somos. El Señor, podemos decir, el Señor me ha elegido como su instrumento. Cada uno de nosotros puede decir eso. Y ahí vemos lo que dice Isaías, verá 42:6. Yo, o sea, la firma del Señor, el Señor, te llamé y te tomé por la mano para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz de las naciones. Ciertamente, este es un pasaje mesiánico que se refiere a Cristo, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo aplicó a sí mismo y a la iglesia. Y entonces ahora nosotros somos un pueblo que somos una luz de las naciones. Así que como instrumentos escogidos que ya somos, apartados que ya somos, entonces debemos llegar a la conclusión de que, qué responsabilidad tan grande tengo. Qué responsabilidad tan grande tengo. Así que, aunque vemos, ¿verdad?, que este es un gran privilegio y un gran honor, los grandes privilegios y los grandes honores delante de Dios conllevan muchísima responsabilidad. Y bueno, ¿y cuál es esa responsabilidad? Que nosotros de manera sencilla, de manera natural, de manera en la que nos encontramos con la gente, sean familiares, amigos o vecinos, podamos mostrarles el amor de Cristo. Y bueno, sé que hubo un cambio, ¿verdad? Ahí en el PDF que les enviamos acerca de este texto o de este folleto. El único cambio que quiero decirles es solamente que la palabra que está en quinto lugar, esa intercede,
va antes, ¿verdad? Es la que ocupa ahora el segundo lugar, porque consideramos que ciertamente como instrumentos escogidos, todo depende, la salvación depende de la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas, pero nosotros debemos de orar e interceder por las personas con las que queremos compartir el Evangelio. Así que el único cambio nada más es pasar el punto 5 a que se convierta en el punto 2. Ese es el único cambio que hubo realmente. Así que aquí vemos lo que dice la palabra del Señor en Colosenses 1:9, ¿verdad? Del 13 y 14. Mi oración por las personas es para arrepentimiento, conversión y salvación. Esa debe ser nuestra intercesión por ellos, especialmente por los que no conocen al Señor Jesucristo, porque se trata de eso, se trata de ganar almas, y el que gana almas es sabio, dice Salomón, ¿verdad? De tal manera que no se puede hacer una obra espiritual si no hay oración. Y por esa razón quiero decirles que hay un grupo, ¿verdad?, que está orando por cada uno de nosotros, por los facilitadores y también por cada uno de los que están tomando el curso. Y esa oración es una oración diaria, una intercesión diaria, de tal manera que hay un respaldo, así de que si falta alguna cosa, si hay alguna necesidad, como nos comentaba nuestra hermana, acerca de la cuestión del trabajo, ¿verdad? Bueno, pues Dios proveerá. Ahora, después de interceder, como dice aquí, ¿verdad? Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Todos los pecados pasados, presentes y futuros perdonados. Y la gente necesita saber esto, porque la gente no ha escuchado, aún nuestra nación, que es una nación pero súper religiosa, y además estamos siendo invadidos por muchas otras más religiones. Sin embargo, el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia salvadora de Dios, no lo conocen. Conocen una caricatura de lo que es el evangelio, y eso porque, bueno, Dios honra su palabra, y si alguien proclama su palabra, Dios va a honrar su palabra, aunque la persona no le conozca. Y bueno, es uno de los consejos que da estoy leyendo un libro que se llama Discursos a mis estudiantes, de Carlos Spurgeon. Él habla precisamente de la necesidad de cada uno de nosotros. Dice, en primer lugar, todo aquel que quiere servir a Cristo, que sirve a Cristo, bueno, pues tiene que ser convertido, porque ¿cómo es posible, verdad? Aunque Dios honra su palabra, dice, tiene que convertirse, porque ¿cómo? O sea, es una contradicción alguien que predica el evangelio de salvación para las demás cuando la misma persona no es salva. Y ¿saben? Ha habido muchos casos de personas, de misioneros, de pastores que estuvieron en ese caso. Y para un ejemplo de la Biblia, vean a Pablo. Pablo era un inconverso, era el famoso Saulo de Tarso, perseguidor, asesino y, bueno, encarcelador de los cristianos, y quería destruir a la iglesia en el primer siglo, pero Dios le cambió. Dios tocó su vida, tocó su corazón y lo cambió, de tal manera que ha sido el caso, por ejemplo, de John Wesley. John Wesley vino de misionero de Inglaterra a Estados Unidos y, ¿saben? Todavía no se había convertido. Martín Lutero era un religioso también y tenía mucho miedo de la justicia de Dios, y uno de los versículos que le mantenían sin paz era precisamente el versículo 17 de Romanos, el versículo 17 del capítulo 1 de Romanos, que dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él no había entendido, Lutero, que la persona era justificada delante de Dios por medio de la fe. Y él se esforzaba en hacer obras y más obras, pero no encontraba la paz en su corazón. Y un día hubo una tormenta terrible y caían rayos allí a su lado. Y entonces él prometió servir a Dios y se hincó ahí, y, Señor, sálvame. Y leyendo las escrituras, era un estudioso de la Biblia, pero no había comprendido el mensaje
de la palabra del Señor. No había entendido, él pensaba y veía a Dios como un Dios indignado, airado, que no le amaba, hasta que entendió que el justo por la fe vivirá y que Cristo había pagado por sus pecados. El día que lo comprendió, nació de nuevo. Y lo mismo ocurrió con Wesley. Y así puede ocurrir en el caso de muchos. Igual yo puedo decir que soy un ejemplo de ello, ¿verdad? Empecé a compartir el evangelio sin convertirme, hasta que verdaderamente me convertí. Así de que es importante, por tanto, la intercesión. Y después de eso, bueno, tenemos que identificar, interesarnos e invitar a familiares, amigos y vecinos. ¿Con quién puedo compartir el amor de Dios? Bueno, en la palabra tenemos un ejemplo. Ustedes recuerdan la historia del endemoniado gadareno. Ustedes recuerdan cómo Jesús llegó a esa área, ¿verdad? De Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Bueno, pues en esas ciudades, en esa provincia, había un hombre, ¿verdad? Que tenía una legión de demonios dentro de él. Y el Señor llegó hasta ahí y lo sanó, lo liberó. Y entonces aquel hombre quiso seguir a Jesús. Pero Jesús le dijo, no. Previamente, recuerdan, que los de esa región habían corrido a Jesús. Le dijeron, ¿sabe qué? No queremos saber nada de ti. ¿Se acuerdan cuando se precipitaron los cerdos, verdad, en el agua y se ahogaron y dentro de ellos había los demonios y se ahogaron ahí? Y bueno, pues la gente malentendió al Hijo de Dios y lo corrió. Dijo, no te queremos aquí. Pero el Señor tenía sus planes. Cuando este hombre quiso decir, yo quiero ir contigo, ¿qué les dijo? No, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Y saben, se convirtieron muchas personas por el testimonio de este endemoniado. Pueden ustedes imaginarse a la gente, ¿verdad? Pueden ustedes imaginarlo a él, en primer lugar, encadenado, con grilletes, tanto en las manos como en los pies, y hacer polvo esos grilletes y liberarse. Y andar aullando entre los cementerios y como si fuera un perro herido, ¿verdad? Como si fuera un lobo con algo muy temeroso que rompía las cadenas, ¿verdad? Qué tremendo, qué tremendo, pero el Señor lo había liberado. Y con esa confianza, él obedeció y regresó y le fue a contar a todas aquellas personas de aquellas ciudades que habían corrido a Jesús. Sin embargo, el Señor tenía su plan y bueno, mucha gente llegó a conocer al Señor por el testimonio poderoso de este varón. Se lo pueden imaginar, ¡ay! Que lo veía alguien, ¿verdad? Digo, ¡ay, tú eras el endemoniado! Y entonces les contaba la historia de cómo el Señor Jesús, y entonces llegaban a los pies del Señor. Por eso se menciona la importancia de nuestro testimonio, ¿verdad? Que podamos contar cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo, cómo llegamos a conocer a Cristo y cómo es nuestra vida ahora. Eso es de manera sencilla lo que podemos decir. El endemoniado podía decir, bueno, yo estaba en esta situación, en esta condición, pero el Señor me liberó. No, yo era un borracho, ¿verdad? O un asesino, o un ladrón, o un X, ¿verdad? Que en realidad ese no era el problema. El problema no son los pecados que cometemos, ¿verdad? Sino lo que somos es lo que nos lleva a cometer, ¿verdad? Digamos que los pecados, ¿verdad? El plural pecados es el resultado de lo que somos pecadores. Así que, pero hay perdón, como hemos leído aquí, ¿verdad? En el Señor hay perdón de todos los pecados. Y bueno, confiemos, hermanos amados, amadas hermanas, confiemos en que, ¿saben? Abramos nuestra boca y démosle la palabra a las personas. Leamos, incluso podemos leérselas. Podemos leérselas y decir, bueno, aquí dice la palabra esto. Dice que
no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tú crees en el evangelio, en las buenas noticias, que Jesús murió en una cruz, que fue resucitado entre los muertos y que con eso te ha dado fe, y si tú te arrepientes de tus pecados, entonces Él viene a tu vida y te cambia, te transforma, te da una nueva vida y te otorga como privilegio el ser hecho hijo de Dios. Te otorga la vida eterna, el perdón de todos tus pecados y múltiples bendiciones que no solo recibes ahora, sino recibirás también en la eternidad, porque el Señor nos salvó en el pasado, nos sigue salvando en el presente y sin duda nos salvará completamente en el futuro. Así que confiemos, ¿verdad? Porque la verdad es que el Espíritu de Dios es el que produce la regeneración en las personas. Cuando Él venga, dijo Jesús, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Ahora mucha gente, ¿verdad? No cree, pero dice el apóstol Pablo en Hechos 28:28, sabed pues que a los gentiles, o sea, a los que no somos judíos, es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso ha acontecido con cada uno de nosotros. Hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Así de que ahora no solamente somos luz, somos sal y luz. Y así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Me regreso a Isaías, vean Isaías. Yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz de las naciones. Ciertamente es un pasaje mesiánico, pero también se puede aplicar a nosotros, como lo aplica el apóstol Pablo aquí en el capítulo 13 de Hechos, verso 46. Aquí él se lo aplica diciendo, y bueno, déjenme busco también para tener el contexto, en el 13:45 voy a leer que dice así, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Así nos ha mandado, es un mensaje para la iglesia, para nosotros. Te he puesto para luz de los gentiles a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Así es de que no hay escape, hermano. No hay escape, o sea, el Señor nos ha puesto para que seamos luz para las naciones y eso es un gran privilegio, ¿verdad? Así que, bueno, es importante, ¿verdad? Que nosotros nos consideremos así, porque somos instrumentos escogidos y ser escogido, como dice aquí, tiene un propósito divino y somos llamados a ser instrumentos en sus manos. Tenemos que permitir ser moldeados, moldeables. ¿Para qué? Bueno, para proclamar las maravillosas obras de Dios, lo que ha hecho en nuestra vida y lo que ha hecho en otras vidas también. Hay testimonios, ¿verdad? Puedo pedirle aquí, por ejemplo, a nuestro hermano Gustavo. Hermano Gustavo, ¿podría compartirnos un testimonio yo recuerdo que en cierta ocasión nos compartió un testimonio de una persona que se hacía llamar, él decía, no, que era el diablo, ¿no? Y dice, bueno, pues eso era, quisiera compartirnos ese testimonio, hermano. Que la persona se decía que hermano, primero, buenos días, perdón, tuve problemas para entrar con el Zoom, pero ya estoy adentro. Bienvenido, hermano. ¿De qué testimonio me decías que hablara yo? Perdón, no te escuchaba bien. Un testimonio simplemente de cómo compartir el evangelio con una persona que decía, no, que era el mismo diablo, pues. Híjole, hubo tantos que ahora ya no me acuerdo, pero... El que venga a la
sí, ya me acordé, fuimos a Tabasco, a Villahermosa, a un evento y pasamos por un terreno abandonado pegado a al templo de ahí de la congregación y era un lugar pues donde estaban se medían los alcohólicos, los que les gustaba el vino. Ya la casa era abandonada, llena de hierbas y de todo. Y y me llamó la atención y pues, sabes que luego el Espíritu Santo te dirige y les dije, buenos días, soy fulano tal, yo soy cristiano evangélico, vengo aquí a un evento. Me dijo, pues yo soy el diablo, yo soy Satanás. Así me dijo el que estaba allá, pues le digo, pues mucho gusto en conocerte, pues yo soy hijo de Dios y me gustaría platicar contigo. Y me acordé que leí un libro de un predicador que a veces hay que bajarnos al nivel de ellos para ganarlos a Cristo. Entonces me acordé de mis aventuras de borracho y empecé en el dialecto de ellos a entrar y poco a poquito cuando se dieron cuenta empecé a hablar del evangelio y ahí pues empecé a predicarles el evangelio y él fue a llamar a otros borrachitos, eran como 5 o 7 que estaban ahí y empecé a hablar de Jesús, pero veo de una manera el Señor que le doy la gloria a él, ¿no? Pero al final de cuentas hice liberación de demonios, fueron liberados varias personas y al rato ya tenía a toda la familia alrededor de ellos, no sé quién les fue a avisar, mucha gente ahí viendo a los borrachos estando bien y querían oír de la palabra y se metieron a la congregación y fueron directamente con el predicador a pedirle la Biblia, que les regalara una Biblia porque ellos querían conocer a Jesús. Y se quedó el predicador, pues ¿qué pasó? Pues nada, es una obra del Espíritu Santo. Lo que pasa que en aquel tiempo el corazón de uno es que anda uno buscando gente para predicar el evangelio, va uno con mucho amor por el Señor y ahorita yo leía todo lo que dice aquí, pero lo importante es la carga que tiene uno por el pecador, y así como dice aquí que hay que llamar a reuniones, es que el procedimiento del Espíritu es tan diverso que, que hay que dejarse llevar por él, ¿verdad? Pero lo que se está indicando aquí también es muy importante para la iglesia, que podamos invitar gente, que podamos llevarlos, ¿no? Para que reciban el mensaje, para que conozcan cómo somos nosotros como congregación y en fin, ahí los encamina el pastor a determinadas áreas para que sean ellos formados, ¿no? En el evangelio, pero hay que estar a tiempo y fuera de tiempo para predicar el evangelio. Otra de las cosas, siempre te lo dije en la primera vez que te dije, el evangelista debe ir equipado y ahí dice que debemos predicar las cosas del Señor y no nomás es predicar el pecado, el arrepentimiento, a veces hay prodigios, señales y si no creen eso los que van a evangelizar, bueno, pues que nomás se vayan a lo que el Espíritu Santo les mande, pero ojalá que todos tengan en su corazón a ir con los dones que Dios les da y el de hacer milagros, sanidades, predicar lo que el Espíritu Santo quiere hacer, pero con mucha humildad, con mucha humillación y para darle la gloria siempre a Él, porque la carne es tremenda y luego muchos hermanos sacan provecho del poder que les da Dios, ¿no? Para la cuestión de los dones, ¿no? Pero la verdad, hay tantas maneras de llevar el evangelio, hay tanta necesidad, hay tantas cosas que hay que ir. El evangelista debe estar dispuesto para ir a cualquier lugar a predicar el evangelio. Gracias, Debe estar dispuesto para que en el momento que se presente todo lo que hemos aprendido aquí en el estudio, lo que han aprendido en la palabra, pero deben tener una disposición hermosa de poner en alto el nombre de Jesucristo, de la obra que hizo en el Calvario. Gracias, Así es, hermano Gustavo. Muchas pero, gracias. Gracias. no sabemos, hay que estar preparados porque no sabemos a dónde nos va a llevar el Señor. Amén, amén. Ah, Sí. en el momento que te indique el Señor, tú ve y no tengas temor, ve y habla de Jesucristo.
Amén, amén. Pues ciertamente me hizo recordar, hermano, lo que dice el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué palabra tan tremenda? Y esto, podemos preguntar, ¿es aplicable el día de hoy? Por supuesto que sí. Ya nuestro hermano Gustavo nos comparte este testimonio, y bueno, hay un testimonio de un hermano, ¿verdad? El hermano Abraham. Este hermano Abraham fue a la Huasteca Potosina, también en una campaña de evangelismo, y al final de la campaña, una señora de ahí, de esa región, invitó al equipo para que les hizo una comida, y bueno, ¿Ya la vio? No, ahorita la veo. de hacerles la comida. Ahí voy. ¿Sale? Vámonos ya. De hacerles la comida bien. No, yo me voy. No me va a alcanzar. Sí. Como Abraham se para y entonces dice, bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Agradecemos la invitación de la señora tal, no recuerdo el nombre de la señora, pero el chiste es de que ya oraron por los alimentos, ya comenzaron todos a comer, y bueno, ya se despidieron. Y entonces Abraham regresó aproximadamente un mes más tarde. Dice, pues voy a ir a visitar a esta señora tan generosa que nos compartió los alimentos. Y al momento de que toca la puerta y sale la señora, entonces le dice, no, tú estás muerto. Dice, tú estás muerto. Y entonces él se empieza a decir, no, estoy vivo. Dice, aquí estoy. Dice. Y entonces, no, tú debes de estar muerto, porque ¿te acuerdas que yo los invité para que comieran? Yo les preparé una comida, pero yo la envenené para que todos se murieran. Dice, esa persona era una bruja que había invitado a este equipo para darles chicharrón con la comida envenenada. Y entonces aquella mujer, cuando vio a Abraham, y Abraham le dijo, probablemente puede ser cierto, ¿verdad? Que la envenenaste, que tu intención era destruirnos, pero Dios es más grande y es más poderoso, y si no recuerdas, me paré para orar por los alimentos, Dios los santificó y no nos sucedió nada, y aquí estoy. Aquella mujer se convirtió porque vio lo que Dios hizo. Como dice aquí, ¿verdad? Si bebieren cosa mortífera o comieren, bueno, pues no les hará daño, y así pasó. Así es de que esperemos grandes cosas del Señor, porque el Señor se manifiesta de maneras que nosotros no conocemos, y bueno, pues confiemos, ¿verdad? Como nos exhorta nuestro querido hermano Gustavo, porque esta obra de redención que ha hecho con nosotros, bueno, Dios ya nos libró del pecado y de la vida que vivíamos. Estábamos muertos, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Estábamos separados de Dios en vicios, sin paz, sin esperanza, apartados de su voluntad, viviendo como mejor nos parecía. Pero ahora somos parte de su pueblo, redimidos, que significa rescatados, con la bendición de tener una vida abundante, en fe, esperanza y amor en Cristo. Sí, hermano Gustavo, adelante. Active su micrófono, por favor. Vámonos. Sí, yo nomás quería, sí me escucha. Sí. Nomás quería concluir, la gente que se acercó dijo, estos varones han tenido 7 años aquí al lado de esta congregación, ¿y por qué hasta ahorita, dice, se les habló de Cristo? Eso a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Cuántas veces los hermanos pasaron y veían la misma fotografía de borrachos ahí perdiéndose, y no hubo un solo hermano que fuera a hablar el evangelio? Esto se le predicó al pastor, y no como jactancia o nada, sino da tristeza, ¿no? De que no preparen a su pueblo para que evangelicen, ¿no? O que no tomen en cuenta a la gente que está alcohólica. Y eso pasa a veces en muchas congregaciones.
que creen, no, este no tiene remedio, este alcohólico. No, este no. Y no le predican. No, no sabemos, hay que ir donde el Espíritu Santo nos guíe. Amén, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano. La verdad nos anima mucho el saber que esta obra es del Espíritu y si nos dejamos guiar por Él hará, ¿verdad? Así que por esta razón nuestro testimonio de cuando recibimos la salvación es muy importante, ¿verdad? Porque son clave para reflejar el amor de Dios al mundo de esta manera, sea que se trate de personas en la condición en la que se encuentren. Nosotros vamos a compartirles y no importa, la situación es que cambiemos nuestra visión de ver a personas en una condición diferente y que veamos en ellos el potencial de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Que no los veamos como el borracho, el drogadicto, el afeminado, la lesbiana o el ladrón, el asesino, sino que los veamos como potenciales, seres potenciales que pueden adorar en espíritu y en verdad al Señor cuando se conviertan a Cristo. Así que es importante nuestra historia de cómo, cuándo y cómo conocimos y entregamos nuestra vida a Él. Así que nuestro testimonio es importante y podemos hacerlo de una manera bien sencilla, ¿verdad? 3 pasos nada más. ¿Quiénes éramos antes de conocer a Cristo? ¿Cómo conocimos a Cristo y cómo es ahora nuestra vida? Así que nuestro testimonio de vida en la cotidianeidad debe reflejar precisamente a Cristo en nuestra vida. Y tal vez mucha gente, la única Biblia que vean somos nosotros. Ahí está la historia, ¿verdad? Esta es se llama la película Jesús, ¿verdad? Y aquí vemos cómo Jesús se encuentra con el endemoniado gadareno. Y bueno, vemos cómo el Señor lo liberó y le encargó que fuera y llevara el evangelio a toda su familia y a aquella región de las 10 ciudades. Es un hecho que está registrado en la Escritura y el poder de Dios para salvación es enorme. El evangelio tiene un poder tan extraordinario que cambió nuestra vida. Así que es importante, ¿verdad? Que nosotros hablemos de ese testimonio del poder de Dios en nuestra vida y bueno, que nuestra vida refleje, ¿verdad? La luz que brilla delante de los hombres y que nuestras vidas sean vidas que glorifiquen su nombre, que no tengamos otra intención en nuestro ser de traer gloria al Señor, nada más a Él. Cierto, somos respetuosos de nuestras autoridades espirituales, de nuestros pastores, de nuestros ministros, de aquellos que están sobre nosotros como autoridades, pero nosotros vamos a cumplir con este mandato con cualquier persona, con la persona que Dios nos guíe, nos indique, y no pensar de que, no, ya no tiene remedio. A veces pensamos así, que Dios nos perdone, ¿verdad? Pero cuando el evangelio es compartido por personas que forman parte de nuestra vida de forma positiva, hay un gran porcentaje de probabilidad, ¿verdad? De aceptación, lo que veíamos al inicio, ¿verdad? Del remedio. Pues vamos a recibir un remedio a lo mejor de personas que conocemos, ¿verdad? No de personas que, ay, tendríamos nuestras dudas, ay, que me estará dando veneno, ¿verdad? Pero bueno, así que estemos seguros, ¿verdad? De que la obra es del Espíritu y no nuestra, ¿verdad? En segundo lugar, ya lo había mencionado, tenemos que interceder en oración por las personas, hablarle a Dios de las personas y luego hablarle a esas personas de Dios. Y bueno, pues oremos, ¿verdad? Sigamos orando. Tengamos una lista de personas. Y yo estoy orando, por ejemplo, por Stephanie, una chica que le compartí ahí en Agualulco, San Luis Potosí, en una farmacia. Estoy orando por Juanita, que le compartí allá en el rancho, ¿verdad? Estoy orando por el doctor, ¿verdad? Jafid Sánchez, que es mi médico nutriólogo. Estoy compartiendo el evangelio con la doctora que me atiende cada mes. Estoy compartiendo y aprovechando las oportunidades naturales que Dios me da para que lleguen a conocer al Señor, ¿verdad? Así que la oración es una herramienta espiritual esencial y muy importante, poderosísima.
sigamos orando, sigamos intercediendo. De mañana, de tarde, de noche, de madrugada, a la hora que sea. Decía Carlos Spurgeon que la hora era lo de menos. La hora es lo de menos. Así que oramos, ¿verdad? Y respondemos, ¿verdad? Al llamado del Señor. ¿Quién irá por nosotros? Dice, le pregunta a Isaías, ¿verdad? Cuando se le revela ahí en el capítulo 6, ¿verdad? Y la respuesta de Isaías, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí. Nosotros podemos decir lo mismo, pero ya vimos al inicio que ya somos instrumentos escogidos. No lo vamos a hacer. Esto de heme aquí, envíame a mí, significa que yo me comprometo y me responsabilizo de obedecer el mandato del Señor. Que el Señor nos revele sus planes, ¿verdad? Que nos muestre cuáles son los frutos maduros que están ya listos para cosecharse, y que cuando anunciemos la palabra de Dios penetre en buena tierra para que germine y dé fruto, y fruto abundante. Oramos, ¿verdad? Para que el Espíritu de Dios le revele a la persona su necesidad, para que le guíe al arrepentimiento y conversión a Cristo, porque es el Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de juicio, como ya lo vimos, ¿verdad? Ahora, tenemos que identificar, ¿verdad? A las personas que amamos y a quienes queremos hablar de Jesús. Y no solamente a las personas que conocemos, como decía nuestro hermano Gustavo, sino a las personas también que no conocemos, y que Dios nos va a permitir encontrarnos en el camino, que nos va a permitirnos encontrarnos en el transporte, en el mercado, en la calle, en el jardín, en el estadio, en el metro, en donde sea. Que aprovechemos ahí la oportunidad. Y no importa quién sea esa persona, sea joven, sea adulto, sea niño, ¿saben? Este evangelista estadounidense, Moody, él decía, bueno, pues yo quiero predicar el evangelio y quiero darle una clase, ¿verdad? Entonces le dijeron en la iglesia, bueno, pues ve y busca tus propios estudiantes, porque todos estos estudiantes aquí de la iglesia ya tienen su maestro, ya tienen su discipulador, ya tienen su facilitador. Ve y busca. Y entonces lo que hizo este varón, un varón muy poderoso que Dios utilizó, Moody, Dwight L. Moody, fue a la calle, y entonces se trajo a unos niños bien andrajosos de la calle y los llevó a la iglesia y le dijo a los ministros, ¿verdad? Ellos también tienen un alma que salvar. Y bueno, vemos que se dice que más de 500,000 de convertidos por su ministerio de Moody, y él precisamente buscaba a estas personas, y es precisamente en las calles donde está esa necesidad. Así que tenemos que buscar a las personas, ponerle nombre, escribir el nombre de las personas y orar por ellas. Ciertamente oramos también por nuestros amados hermanos, ¿verdad? Porque tenemos que hacerle bien primero a nuestros amados hermanos de la iglesia, y posteriormente, bueno, pues a los de fuera de ella, ¿verdad? Tenemos el privilegio de ministrarles, de servirles, de amarles, de instruirles, de enseñarles, a fin de que sean aptos para que realicen la obra del ministerio. Pero afuera también hay mucha necesidad, así que tenemos que interesarnos, ¿verdad? Hay muchas formas amorosas de hacernos presentes, ¿verdad? Ayudar, por ejemplo, en alguna necesidad específica, no sé, tan sencillo. Mire, el día que fui a mi cita médica, estaban ahí una pareja ya de personas grandes, estábamos hablando más o menos de una persona que tenía, no estoy seguro si 82 o 92 años, pero ya se veía grande el señor y la señora. Ya habían ido a su cita médica, y entonces sus hijos no los habían llevado. Le digo, oiga, pero pues ¿por qué no le pidió a uno de sus hijos? Mejor pedimos un taxi, ¿no? Entonces estuvieron llamando al taxi, ¿no? No, pues que no hay servicio. Y entonces, aprovechando, le digo, mire, aquí hay otros teléfonos para llamar a los taxis, y déjeme buscar. Empecé a buscar en mi celular taxis, y entonces ya encontré ahí algunos. Le digo, permítame, le voy a llamar a
a otro lugar porque hablé a uno, dijeron, no, no hay servicio. Entonces hablé a otro, dice, ahorita voy. En 5 minutos llegó el taxi por ellos. Y saben, es otra manera de cómo llegar a la gente. Esos gestos de cortesía, palabras amables, son tan solo unas cuantas formas en las que podemos acercarnos a la gente, ¿verdad? Abrir espacios, ¿verdad? Para poder compartir, hacernos amigos de ellos. Así que compartir nuestra fe con amigos, familiares, compañeros de trabajo y vecinos debe ser el resultado de nuestro natural, genuino interés por ellos. Y el amor es el móvil que debe llevarnos a hacer esto, ¿verdad? En quinto lugar, bueno, pues ahora sí que después de invitarles, mire, pienso que la mejor estrategia, antes de invitarles a la iglesia, invitarles a un grupo pequeño en una casa, o invitarles a un estudio en un, no sé, en un restaurante, o en un lugar que no sea, por así decirlo, primeramente la iglesia. Es más fácil que las personas vayan a la casa a tomarse un café o a escuchar una plática, que es ir a la iglesia. Tenemos amigos y amigas que hemos invitado y saben, qué trabajo. Por lo tanto, recomendamos que aprovechar oportunidades, ¿verdad? Como el día de ayer, ¿verdad? El día del maestro, el día de la madre, el día de la batalla de Puebla, el 1 de mayo, el día del trabajo, cualquier cosa, ¿verdad? Que tengamos como oportunidad para invitar a las personas. Hay varias estrategias que se pueden hacer, pero podemos invitarlos y miren, de una manera tan sencilla como lo hacía el Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús iba por ahí? De repente lo vieron Andrés y Juan. Eran discípulos de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista les dijo, les indicó, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el que hay que seguir. Y entonces ellos dejaron a Juan el Bautista y empezaron a seguir a Jesús. Y entonces cuando llegaron con él le preguntaron, Señor, quisiéramos saber dónde moras. Y entonces el Señor les dijo, vengan y vean. Andrés fue inmediatamente con su hermano Pedro y le dijo, ven y ve. Ya encontramos al Mesías. Y entonces dijo, ven y ve. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Simplemente, vengan y vean. De tal forma que es una manera sencilla de cómo invitarles, ¿verdad? Aquí ya vimos esta parte, ¿verdad? Es la que yo les mostré al inicio. Y bueno, esta es la lección 3. De tal forma que ahora nos vamos a centrar en la lección 4, en el sencillo y poderoso mensaje del Evangelio. Y bueno, pues aquí le voy a dar el micrófono a mi querido hermano Alfredo Castillo, ¿verdad? Para que comparta con ustedes lo que el Señor le tiene para ustedes. Y bueno, pues tú me vas indicando, Alfredito, qué es lo que haga, ¿verdad? A ver, ahí está, listo, bienvenido, hermano. Gracias, pastor. También lo puse aquí en mi tablet para ir siguiendo aquí un poco la secuencia. Ok. Bueno, pues bastante interesante lo que acabas de comentar, pastor. Estas 5 Is para compartir, es decir, no compartir el evangelio, sino dice compartir con gozo las buenas nuevas, el amor de Dios, esta guía de 5 Is. Esto es importante porque, bueno, pues no es lo mismo compartir el evangelio por un compromiso que nosotros humanamente hayamos adquirido, es decir, por tener ese compromiso con la iglesia o con el pastor Roque, etcétera, sino que nuestro compromiso es con Dios. Y cuando nosotros cumplimos con ese compromiso, pues hay gozo, y el gozo definitivamente es lo que nos mueve para hacer las cosas, para hacer las acciones, pues con alegría, no importan los contextos o cómo se estén dando las situaciones en ese momento, sino hay gozo para compartir estas 5 Is de instrumento escogido. Muchas gracias, Pastor Roque.
Y en esta lección 4 vamos a ver el sencillo y poderoso mensaje del Evangelio. ¿Ok? Y abre muy fuerte aquí, fíjense que abre muy fuerte la lección porque empieza con el versículo de Romanos 1:16. A ver si lo puedes poner tantito arribita, mi querido pastor, para que se vea el centro de la pantalla. Si es por diapositivas, no te preocupes, ahí estás bien. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación, para toda aquella persona que crea. Romanos 1:16. Claro, es poder de Dios porque es su palabra y el Señor habla con autoridad. Y eso es hermoso, hermanos, porque cuando nosotros tenemos la oportunidad, así lo vamos a ver, ¿eh? Es una oportunidad, algo maravilloso que Dios nos regala, pues el Señor habla con autoridad y esa es una autoridad, ese es uno de sus atributos. Entonces, nosotros también, el Señor nos empodera para ir a hablar de este evangelio. Pero ¿por qué dice no me avergüenzo? A ver, comienza, porque no me avergüenzo de las buenas nuevas, del evangelio. A ver, hermanos, así, muy breves, ¿eh? Muy breves. Quisiera escucharlos un poquito por qué dice no me avergüenzo. A ver, ¿quién se anima? No hay opiniones incorrectas, ni mucho menos, solamente son perspectivas, ¿ok? Ahí ya levantó la mano nuestra hermana Marta. Adelante, adelante. Bueno, yo creo que una de las razones por las que no nos avergonzaríamos es porque tenemos fe en lo Ay, se te corta mucho, hermana. No se escucha. Estamos, internet anda un poco inestable. Sí. Les decía que Sí. el hecho de tener fe en lo que estamos aprendiendo, de lo que nos estamos alimentando, en lo que estamos creyendo y conociendo, nos permite compartirlo sin vergüenza porque sabemos en quién creemos, quién nos sustenta, quién nos da discernimiento, entendimiento y sabiduría. Ok, muchas gracias, hermana. Podría ser. Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más entiende? ¿Qué entiende en esta parte de no me avergüenzo? Adelante, Bio. Mm. Bio Trini. Trini, sí. Trini, gracias. Sí, pues a mí me sucedía en un principio que, pues sí me daba cierta vergüenza hablar del Evangelio cuando intentaba, pues, hablar de él con mis amigas, sobre todo con mis amigas que me conocían, ¿no? Yo fui atea y era una atea, pues pues muy conocida entre ellas. Y entonces cuando yo intenté empezar a hablar con ellas, pues me daba vergüenza. Sinceramente digo, ¿qué van a pensar? Yo sentía en mi corazón la necesidad de hablarles del Evangelio, pero había en mí esa cierta vergüenza, ¿no? Sí la llegué a sentir, sinceramente lo digo, llegué a sentir vergüenza de hablar del Evangelio, pero yo decía, era para mí como digamos, una barrera. Pero yo, gracias al Espíritu de Dios, ¿verdad? Que me fue capacitando y quitarme ese miedo, empecé a hablar, ¿no? Empecé, porque yo decía, mi mente decía,
si les hablo del evangelio, lo primero que van a decir, oye, pero pues si tú eras atea, y inclusive algunas de ellas me dijeron, yo soy atea porque tú pues me hablaste tan bien del ateísmo, que yo la verdad sí me volví atea. Entonces sí sentía mucha vergüenza. Y con ella trabajé mucho tiempo en el trabajo, y sentía me arrepentía, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que yo hice eso, no? Pero pues gracias a Dios ella finalmente se convirtió, por problemas fuertes que tuvo, y entonces tuvo que, como fuimos muy buenas amigas, tuvo que recurrir a mí para apoyo espiritual, y entonces fue cuando Dios usó esa situación para que ella volviera a los pies de Cristo, ¿no? Y entonces, pero sí, yo recuerdo que me daba mucha vergüenza, pero después, gracias al Espíritu Santo, yo empecé a tener esa seguridad, ¿no? De poder hablarle a mis amigas, ¿no? Porque inclusive yo llegué a decir, puedo hablarle del Evangelio a cualquier otra persona, pero menos a ellos. Y esa fue una situación, ¿no? Muchas gracias, Trini. Uno más, brevemente, alguien que se anime por ahí, Luz, Giselle, ¿quién más por ahí? Brevemente. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, la mera palabra dice avergonzados es sentir pena, sentir miedo, el no hablar de Jesucristo, ¿no? Es que no hay mucho más, ¿no? que decir, en verdad. Nos pasa muy seguido porque, y sobre todo cuando hay situaciones en que hay como que incredulidad en nosotros mismos en que podemos hablar y testificar de Jesús y que queda de nosotros en que nos crea. Entonces ahí no confiamos realmente en que el Espíritu Santo va a obrar y no somos nosotros. Entonces por eso entra el miedo y el pánico, porque si, por ejemplo, tú te topas con una persona que está negada a la situación, pues tú desde ahí, ¿no? Ay, ¿cómo le voy a hablar? Entonces empiezas a tener esa vergüenza de decirle, no, pues, y el poder que, como yo les había testificado en la reunión anterior, pues el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿no? De vergüenza, sino de poder y de amor y de dominio propio. Entonces, avergonzarse es eso, es casi decir, híjole, está en mis manos y no puedo. Y no se nos olvida que tiene todo el poder y que nos hace que seamos embajadores de su palabra, es por medio del Espíritu Santo, es mi Dios, ¿no? Muchas gracias, Giselle. Y muchas gracias a todos por sus comentarios. Y sí, efectivamente, dice, no me avergüenzo. Dice el texto al calce, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y como todos ustedes lo comentaron, esto para mí es importante, por eso hago una pausa aquí. Porque cuando voy a la Biblia y leo la palabra me avergüenzo, me manda a la vergüenza. Y la vergüenza es justamente lo que ustedes están comentando, ¿ok? Ese sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo con alguien, o que no solo con una persona, sino que también puede ser esa incomodidad hacer el ridículo con muchas personas. Es esa pena, y esa pena también produce, pues, en algunas ocasiones miedo. Y me gustó esta parte que dijo Giselle acerca del miedo. Es que a veces nosotros tenemos miedo de ir sin la autoridad del Señor, es decir, dice aquí la segunda parte del versículo, pues es poder de Dios, y a veces no entendemos o no comprendemos esta autoridad que Dios nos ha dado. Así como David llegó y cuando vio a Goliat, que era un verdadero gigante guerrero, pues pudo haber tenido miedo, por supuesto, el miedo es algo natural en los hombres,
pero él dijo unas palabras poderosísimas que Dios le puso, por supuesto. No vengo yo, parafraseando, hermanos, no vengo yo solo, sino que vengo de parte de Dios. Y entonces el cumplido se cometió. ¿Okay? La meta se cumplió. Y es esa parte, no me avergüenzo, pero también la vergüenza, hermanos, es un sentimiento de pérdida de dignidad causado por algo incómodo o por alguna humillación o un insulto recibido. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues también nosotros, cuando decimos no me avergüenzo, bueno, pues no siento esta incomodidad producida justamente porque pues haga el ridículo delante de personas que no quieren escuchar al Señor. Pero de todo ese público, uno es el que podemos rescatar. Y entonces, eso es lo que yo interpreto. No siento pérdida de mi dignidad, ni aunque me humillen, ni aunque haya insultos recibidos en mi contra, ni aunque tenga incomodidad ni miedo del Evangelio. Es decir, nada de estas cosas va a detener que yo predique las buenas nuevas, porque esto es poder de Dios para salvación de todas las personas que creen en Él. ¿Ok? ¿Sí quedamos? ¿Sí quedamos, hermanos? Ok, muy bien, continuamos entonces. Entonces Jesús encomendó a la iglesia la predicación del mensaje del Evangelio, ¿ok? Para que sean recibidas por las personas en sus corazones. Cuando generalmente acudimos a la iglesia, hemos escuchado ustedes y yo muchos mensajes acerca de infinitas predicaciones. Algunos mensajes nos hablan acerca de, pues, el dinero, otros acerca de enseñanzas para nuestra vida cotidiana, cómo cuidar relaciones interpersonales, cómo generar buenos hábitos, temas tan particulares en cada una de las reuniones de domingo a domingo. Pero haciendo una pausa en todo este universo de prédicas hermosas, edificantes, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es el verdadero mensaje del Evangelio? Gracias, querido Pastor Roque. ¿Cuál es el verdadero mensaje del Evangelio? Bueno, como todos por lo que he escuchado, todos aquí saben que el Evangelio etimológicamente significa las buenas noticias. Entonces, es importante que en este universo de lo que escuchamos, que es edificante, repito, e importante y básico en nuestras vidas, nosotros también sepamos escuchar la columna vertebral que es el Evangelio, para que también, de la misma forma en que recibimos, de la misma forma que hemos de predicar, ¿ok? Porque si solamente nos basamos en un sinfín de mensajes llenos de ánimo, llenos de alegría y de gozo, pero no tocamos el Evangelio, entonces podemos tener algunas situaciones no muy saludables para la doctrina, ¿no? Es decir, que hay iglesias o hay personas que ahora predican, pues ya no predican salvación, sino predican prosperidad, ¿ven? Eso es justamente a donde voy. Entonces nosotros cuando entendemos el mensaje central, el llamado evangelio, podemos entonces transmitir
justamente lo que son las buenas noticias, que no justamente tienen que ver con las buenas noticias de lo que actualmente la gente piensa y cree y pone sus esperanzas y pone su fe, hermanos, su fe en esas buenas noticias equivocadas. Entonces, debemos entender así con mucha claridad que el mensaje central llamado evangelio es literal nuestra columna vertebral. De otra forma, no podríamos alcanzar a nadie más. Necesitamos revelar, necesitamos dar a conocer la vida de Jesucristo, lo que Él vivió, lo que Él pasó, ¿no? Todos aquellos contextos por los que atravesó, así como tú y yo los estamos atravesando en este momento. Entonces, eso es importantísimo, porque aunque el Señor fue mitad humano, así lo voy a decir para ponerlo de una forma ilustrativa, mitad humano y mitad divino, bueno, pues el Señor pasó por todas y cada una de las situaciones que la humanidad hoy por hoy está viviendo. Ustedes son testigos de eso. Entonces, en el Evangelio, en los Evangelios, está absolutamente todo lo que una persona en su vida pueda acontecerle, bueno o malo, etcétera, está reflejado ahí justamente para nuestra enseñanza, para nuestra salvación, para fortalecer nuestra fe y para entender que es por gracia lo que hoy tenemos. Entonces, Mateo 24:14 dice, este evangelio ha sido, es y continuará siendo predicado hasta que Cristo regrese. Es el evangelio. El mensaje del evangelio no cambia a pesar de que pueda presentarse de diversas maneras. Y esta parte también es bastante hermosa porque en la vida todos tenemos diversos dones, diversos talentos, diversas habilidades, hermanos y hermanas, en las que cada uno se desempeña y se desarrolla de una manera muy específica y muy productiva. Todos los tenemos, todos, todos, todos. Y cuando pones al servicio del Señor para dar a conocer el Evangelio, tus dones y tus talentos y tus habilidades y tu inteligencia, etcétera, todo lo que el Señor te regaló, en ese momento entonces se hace una exposición de la vida de Cristo, pero multiforme, ¿no? Desde diferentes perspectivas, pero todas correctas. Y eso es justamente lo que el Señor quiere, que todos pongamos nuestras vidas a trabajar para poder llegar a todos los rincones. Si el Evangelio fuera solamente unidireccional, si el Evangelio fuera solamente ortodoxo, así una sola línea de trabajo, etcétera, no tendría tanto impacto. Es por eso que el Señor nos ha llamado a todos para que podamos hacer este conocimiento a toda lengua, a toda nación. ¿Ok? Hay tres verdades, hermanos, tres verdades centrales que conforman el Evangelio. ¿Ok? Si bien son las buenas nuevas, en estas buenas nuevas lo vamos a dividir en tres. Y la primera es que todos somos pecadores y que todos tenemos culpabilidades y responsabilidades delante de Dios. Esto es, hermanos, que primero nosotros, los cambios son de adentro para afuera y nosotros tenemos que reconocer con toda humildad, con toda mansedumbre, que
somos pecadores. Que si viviéramos en la ley, definitivamente estaremos muertos, absolutamente muertos. Y que es por Cristo que tenemos ahora vida, y una vida en abundancia. Pero tenemos que reconocer, mis hermanos, que todos hemos pecado. La primera verdad que enseña la Escritura es que todas las personas hemos pensado, hemos dicho cosas y hemos hecho cosas que han estado mal. Me llama la atención que cuando se trata de que seamos o de que somos pecadores, somos bien congruentes, porque lo pensamos, lo decimos, pero también lo llevamos a cabo. Y a veces, en ocasiones, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. No deseo generar culpas, pero es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando tenemos que hacer lo bueno, ahí a veces nos cuesta un poco de trabajo. Ser congruentes, ¿no? Pensar correctamente, hablar correctamente y vivir correctamente, ¿ven? Nunca vamos a ser unos santos con aureolitas, pero vivir correctamente es experimentar la palabra de Dios, encarnarla, hacerla nuestra, abrazarla, adoptarla, aferrarnos a ella. Y esta es una verdad principal, una verdad central que conforma el mensaje del Evangelio: reconocimiento. Reconocimiento a lo que no hemos hecho bien. ¿De acuerdo? Dice Romanos 3:23, todos somos pecadores. Es la primera verdad que debemos reconocer. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Si nosotros queremos estar cerca de Dios, entonces el mensaje es claro. Tenemos que alejarnos del pecado, porque si no, entonces se invierten los papeles. Estamos cerca del pecado, pero nos alejamos del Señor. Y eso es justamente parte de lo que es algo un poquito, complejo, hermanos. Tal vez a mí, desde mi perspectiva, lo vea por la delicadeza, pero nosotros para echar a andar esta maquinaria debemos de reconocer esta pecaminosidad y alejarnos de ella y adoptar la palabra del Señor en nuestras vidas para que seamos un reflejo en la vida de los demás, un reflejo de Cristo en la vida de los demás, en donde ellos puedan ver que hay transformación, que hay un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Entonces, mis hermanos, pues el primer punto es que seamos humildes para que podamos reconocer que todavía existe el pecado entre nosotros y que el pecado nos va a seguir asediando, pero que cerca de Cristo vamos a estar dentro de su limítrofe, dentro de lo que el Señor ha puesto delante de todos nosotros para que sigamos trabajando, y Él va a dar los escenarios idóneos para que nosotros hagamos a un lado el pecado. La segunda es que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a salvarnos. La voluntad de Dios es dar salvación a toda la humanidad, hermanos. Esto lo vemos en 1 Timoteo 2, en 1 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 4, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, ¿ok? Prácticamente estos versículos lo que nos están diciendo, mis amados hermanos, es que Él quiere, el Señor, quiere que todos conozcan la verdad, ¿no? Eso es lo que está diciendo en 1 de Timoteo 2:4. ¿Los leemos, Pastor Roque? Sí, claro.
Aquí está, lo tengo listo. Dice, el primero dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Dios nos amó tanto, hermanos, que envió a su Hijo. A ver, ¿para qué lo envió? Ok, lo envió para que todos conozcan la verdad. Y cuando conoces la verdad, ya nada, ni nadie te puede engañar. Entonces, para que todos conozcan la verdad. Segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, pastor. Y aquí el Señor, para algunos, les parece tardío el actuar del Señor. Es que el Señor contesta tarde. Es que el Señor responde no en los tiempos en los que yo necesito. Es que el Señor, pues como que va desfasado de las necesidades del planeta con la forma en que Él se manifiesta. Pero no. Aquí nuevamente, ¿por qué envió a su Hijo a salvarnos? Pues lo envía. Y no es pareciera ser una tardanza, es una aparente tardanza, pero no. Lo que sucede es que el Señor tiene sus tiempos y Él actúa en esos tiempos. ¿Para qué? Pues para que nadie se pierda, para que nadie perezca. ¿Ok? Primera de Juan 2:2, pastor, lo tendrás por ahí. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y también por los de todo el mundo. Él pagó por nuestros pecados y por los del todo el mundo. Entonces, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo como un sacrificio, hermanos. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Él lo mandó como un sacrificio. Y la santidad de Dios, hermanos, porque fíjense aquí lo que está expresando, ¿eh? La santidad de Dios requiere y exige el castigo del pecado humano. Por eso les digo que nosotros, si no fuera porque Dios nos amó, estaríamos completamente condenados. Él manda a su Hijo como un sacrificio para salvarnos. Por eso, mis hermanos, es que a veces mucha gente cuando le hablas de la salvación, dicen, bueno, pero pues ¿de qué nos vamos a salvar? ¿O de qué nos va a salvar, no? Que, o sea, va a venir una tercera guerra mundial, nos vamos a morir, y no alcanzan a entender que el amor de Dios fue tan inmenso, fue desmedido y que es inagotable, que tuvo que dar a su Hijo para que conozcan esa verdad. Y Cristo mismo dice, yo soy la verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, conozcan la verdad para que nadie los engañe. Todo a su tiempo. ¿Para qué? Para que tengan salvación todos, para que nadie perezca. Y como sacrificio, para que ese castigo al pecado humano no caiga sobre ti ni sobre mí, sino que ya cayó, ya pagó nuestro Señor Jesucristo. Él ya con su vida pagó un castigo que no hizo, sino lo hicimos nosotros. ¿Ok? El tercer punto, el tercer punto de estas verdades centrales del Evangelio es que
necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestra vida. ¿Ok? Otra vez los quiero volver a hacer participar. Porque, ¿a qué se refiere con arrepentirnos? Ojalá pudiera, igual, brevemente, mis hermanos. ¿Qué entienden ustedes por arrepentirnos? Yo quisiera escuchar un poco más de profundidad y decir, bueno, pues es girar el barco 180 grados, ¿no? Bueno, eso ya lo sabemos, pero en realidad, profundizando, ¿qué es arrepentirnos? Voy. Adelante, Giselle. Bueno, arrepentirse para mí, para lo que Dios me ha enseñado, es cuando el Espíritu Santo ha redargüido bien en tu corazón el pecado que tienes. Lo reconoces como tal. De verdad, hasta lloras, te sientes avergonzado delante del Señor por cometer tal pecado. De verdad, sientes algo, un sentimiento que dices, no te puedo ni ver, no puedo ni expresar ni nada, pero reconoces que existe ese pecado en ti y pides el perdón del Señor y hay un cambio en tu vida. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando tú ejecutas y reconoces al Señor que te ha perdonado, ¿sí? Y entonces ya te sientes diferente, en verdad, y aparte, muy difícil vuelves a caer en ese pecado. Sí, el Señor ya trabajó en ti, porque sí hubo un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento que lo podemos a veces confundir, que sentimos ese sentimiento de que, ay, de culpa y de que, mira, hice esto, pero no reconoces en sí verdaderamente ese pecado que está arraigado en ti y se lo pones delante del Señor y tú buscas ser perdonado y cambiar al respecto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, yo podría decir que el verdadero arrepentimiento es una convicción muy profunda causada por el Espíritu Santo que nos produce vergüenza, que nos hace reconocer que verdaderamente le hemos fallado a Dios, que hemos estado equivocados en toda nuestra manera de vivir, de pensar, de ser y que no tenemos otra alternativa más que recurrir a Él porque sentimos ese dolor y esa vergüenza de decir, Señor, estoy mal. No sé qué hacer, pero si tú puedes ayudarme, cambia mi corazón porque no sé cómo hacerlo. Y es ahí donde interviene, ¿verdad? Ese convencimiento del Espíritu y en el que sí, o sea, siente dolor, vergüenza, es como estar ante la presencia de Dios que no quieres ni levantar la cara, ¿verdad? Porque se te cae la cara de vergüenza. En lo personal, así me pasó, ¿no? Y cuando hicieron ese llamado, amigo que nos visitas en esta noche, tú que te dices cristiano y no lo eres un falso cristiano, eres un pseudo cristiano, arrepiéntete. Yo sentí como ese mensaje era para mí, entonces levanté mi mano así diciendo, Señor, ayúdame. Entonces sí, es algo muy real, como decía nuestra hermana Giselle, no es solamente sentir dolor, ni pesar, ni remordimiento, nada de eso, porque eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es algo que podría yo decir y agregar, ¿sabes? Es un don de Dios el que el Espíritu Santo te convenza de esa realidad y te des cuenta, porque si no hay esa convicción, entonces no hay una verdadera conversión. No, pues mejor explicado. ¿Qué más, mi querido pastor? Efectivamente, ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, una vez que nosotros hemos reconocido que somos pecadores, ¿okay? Que Jesús vino a salvarnos, a salvarnos a través de su obra en la cruz del Calvario, y que lo que necesitamos es
es arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestras vidas a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Hay testimonios bien fuertes de arrepentimiento, hermanos, así muy fuertes que se han dado en campañas de evangelización. Yo desconozco realmente cada una de las situaciones, sin embargo, les voy a platicar una en donde uno de mis amigos fue al ministerio carcelario y la evangelización que se dio en ese lugar alcanzó a la persona que le denominaban la Mataviejita, ¿se acuerdan de ella? Pues finalmente el Señor la llevó a una situación extremosa y esta persona ahí recibe el mensaje del Evangelio, ¿ok? Con autoridad y con la autoridad del Señor. Y ella reconoce su pecado y ella reconoce todo lo que el Señor en su infinita misericordia y amor hizo por ella, ¿no? Que fue a enviar a su Hijo al mundo para nuestra redención y que el Señor no vino justamente a condenarlo, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, ahí viene el arrepentimiento de ella. Cuenta mi amigo que fue a este ministerio carcelario que ella en verdad tuvo un arrepentimiento a la vista de los demás, un arrepentimiento profundo y un arrepentimiento genuino. Decía Gisela algo que también voy a parafrasear, es que hay cambios en tu vida. Y sí, efectivamente, cuando nosotros nos arrepentimos, sí hacemos cambios, sí volteamos a ver otros escenarios que no los teníamos contemplados. Sí ponemos en las manos del Señor y le entregamos al Señor situaciones que antes nosotros no entregábamos a Él y que creemos o creíamos que nosotros las podemos resolver. Y entonces usurpamos al Señor en sus funciones y por eso es que ya de repente es imposible poder salir de esas situaciones. Adelante, Giselle. Gracias. Entonces, inclusive en el trabajo, hermanos, muchas veces en el trabajo nosotros queremos resolver nuestras propias situaciones y queremos pensar que nuestra capacidad y que nuestro esfuerzo y que trabajando 26 horas diarias vamos a poder arreglar estas situaciones cuando ni siquiera se las hemos entregado al Señor. Entonces, de esa forma es prácticamente imposible. Dice la palabra de Dios, y el testimonio es este, que, gracias, sí, la que sigue, pastor, muchas gracias, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Ok? Y de una vez voy a leer otro pasaje que dice Juan 3:16, por tanto, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su unigénito para que todo el que cree en él no se pierda. ¿Ok? Por ello, a lo largo de la historia, mis hermanos, es que todas las personas que se arrepienten de sus pecados y entregan a su vida a Jesús como Señor y Salvador, entonces sean bautizadas. ¿Ok? Cuando se bautizan, comienza una vida nueva. El bautismo es el símbolo, mis hermanos, de las personas que han recibido el perdón de sus pecados. ¿Okay? El bautismo es un símbolo de que somos sus seguidores. Ahora, yo tengo estas palabras acerca del bautizo, ¿no? Aquí mismo lo dice, es un símbolo en donde expresamos a todo el mundo que Jesús nos ha salvado, ¿ok? No es que el bautismo produzca el perdón,
para que no haya confusión. No es que el bautismo produzca perdón, sino que se recibe el perdón por medio de aquello que el bautismo representa, perdónenme. Se recibe el perdón por medio de aquello que el bautismo representa. ¿De acuerdo? Y aquí, déjenme mover un poquito mi pantalla. Y aquí dice, profundizar cada día nuestra relación con Dios a través de estudios bíblicos, de la oración, de congregarse en la iglesia, es crecer y madurar en la fe. El discipulado es un proceso que dura toda nuestra vida. Es correcto, no es un proceso en el que vamos a estar 1 año, 2 años o 3 años y ya leímos toda la Biblia y la podemos digerir completamente, pero no es así. Es crecer, es madurar en la fe, es tener esta experiencia de comunión, de esta relación, de estos diálogos diarios con el Señor, y ahí es donde uno empieza entonces a dejar atrás toda esa vida que antes existía para tener un nuevo comienzo. Dice, preguntas de reflexión, ok. Ahí voy, pastor. Ok. Compartan con cada grupo uno de los elementos del mensaje del Evangelio. ¿Quedaron todos lo suficientemente claros? ¿Podrías explicarlos de manera sencilla a otra persona? A ver, mis hermanos, ¿quedó claro estos 3 elementos, estas 3 verdades centrales del Evangelio? Sí, Trini, ¿sí quedó claro? ¿Sí? A ver, entonces la primera es, abran sus micrófonos, mis hermanos. Abran sus micrófonos. Pues remarcar que todos hemos pecado ante Dios. En todo el mundo no hay ninguna persona que se considere santa, que se pueda considerar buena. Todos en absoluto estamos mal delante de Dios. Ese es Romanos 3:23, podemos explicarles. Excelente. Sí. Gracias. ¿Cuál sería la segunda, Luz? ¿Sí me oyen? ¿Cuál sería la segunda verdad central acerca del Evangelio? Que Jesús murió por nosotros, su propósito para salvación. Ok, que Jesús murió por nosotros, de acuerdo. Muy bien. ¿Quién más? Marta, si estás en posibilidades, ¿cuál sería la tercera? El arrepentimiento auténtico para recibir al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Ok, excelente, mis hermanos, excelente. Sí queda claro, 3 verdades. Somos pecadores. Jesucristo vino a salvarnos y tenemos que tener arrepentimiento, ¿ok? Ahí está. Gracias, pastor. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. ¿En cuál vamos? Ok. Bueno, ya solamente para recordarlo, ¿no? O sea, lo que ya mencionaba, ¿no? Todos hemos pecado y somos culpables delante de Dios. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para salvarnos, que es lo que decía nuestra hermana Luz. Y el arrepentimiento, ¿verdad? Absolutamente necesario, porque sin arrepentimiento no hay remisión. Y me vuelvo a las preguntas. Ok. Además de los pasajes bíblicos que se leyeron, ¿conoces algunos otros pasajes que enseñen con claridad el mensaje del Evangelio? Compártelos con el grupo.
A ver, mis hermanos, ¿qué pasajes tienen? Hay muchos, evidentemente hay muchos, ¿no? Pero, ¿cuáles tienen ustedes? ¿Cómo podríamos llegar a evangelizar a una persona? ¿No? Por ejemplo, al del Uber, por ejemplo, al mesero, no sé, tal vez a las personas que nos asisten en las labores de la casa, etcétera. Yo podría decir que por gracia somos salvos, que este no es un don de nosotros, sino es un don de Dios. Es un regalo de Dios. La gente se sorprende o se maravilla cuando escucha, ¿no? Cuando ha escuchado esto, ¿no? Que no tiene que hacer más que reconocer y poner su confianza en Jesucristo, ¿verdad? Para vida eterna. Entonces, la salvación es un regalo de Dios. Excelente. Efesios 2, ¿no? Efesios 2, 8 a 10. 8:10, sí. Efesios 2, 8:10. Excelente. Eso estuvo así bastante acertado, mi hermana, porque los hombres no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos, absolutamente nada, sino que es la gracia del Señor la que nos salvó. Y esta palabra gracia es importantísima. Ya termino, mi querido Roque, ¿eh? Está Ya bien. termino con esto. No quiero dejar pasar esta palabra. Gracia. Y es que en la escritura dice que es un regalo inmerecido. Evidentemente, cuando nosotros profundizamos en la palabra gracia, no va mucho más allá, mucho más allá. Y la misma Biblia lo interpreta, ¿eh? Nada más que muchas personas se quedan con ese formulismo equivocado de es un regalo inmerecido. Cuando a mí me regalan un suéter, yo hago con el suéter lo que quiero, me lo pongo yo, se lo pongo a mi perro, hago lo que quiero, lo cuido, lo descuido, etcétera. Pero la gracia, hermanos, sobre la gracia, sí hay alguna responsabilidad en la que tenemos que cuidarla, ¿ok? Dice, les voy a leer rápidamente un concepto que tiene el doctor Pat Carter, reconocido profesor y en su momento decano del Seminario Teológico Bautista Mexicano, en su libro titulado Vivamos en el Espíritu cada día, y él explica que la gracia de Dios puede ilustrarse como una casa de muchas habitaciones, en las cuales existe toda clase de bendiciones, favores y capacidades divinas a disposición del creyente. Esto lo hace tomando como base Romanos 5:2, que textualmente dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y eso es lo que Dios espera que el hombre haga, que tome la llave de esa casa para que pueda ingresar a todas y cada una de las habitaciones. Entonces, en esa gracia hemos encontrado el perdón de los pecados, nuestra salvación y todo lo que bien nos comenta nuestra hermana Trini. Gracias, mi querido Alfredito. Gracias por compartirnos. Y bueno, lo único nada más que yo quiero hacer es nada más hacer una reflexión matemática sencilla, nada más. Y esa reflexión matemática tiene que ver con los porcentajes de los que hablaste, mi querido Alfredito. Cuando hablamos acerca de las dos naturalezas de Jesús, la divina y la humana, no le aplicamos el 50%, hermano querido. Le aplicamos el 100%, 100% Dios, 100% hombre. Nada más ese era el único cambio, nada más. Todo está bien, nada más es el porcentaje porque así es de manera plena, de manera completa. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Entonces, nada más quería hacer esa aclaración, pero muchas gracias porque esto nos edifica y cerraste muy bien con
el comentario de nuestra querida hermana Trini, ¿verdad? La gracia de Dios inmerecida, ese favor que no nos hemos merecido y que Dios nos ha dado en Jesucristo, ¿verdad? En Cristo. Y podemos, ahí tenemos muchísimos pasajes, ¿verdad? Romanos 6:23, Romanos 10:9, 9:10, Isaías 1:18, Efesios 2:1, ¿verdad? Y Jeremías, no recuerdo el pasaje, pero la cita, pero dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y también podemos ver el ejemplo de Pedro, ¿no? En un arrepentimiento después de haber negado al Señor en su cara ahí tres veces, ¿verdad? Y tenemos Apocalipsis 3:20, ¿no? Como cuando se hace el llamado, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces son algunos pasajes que podemos utilizar, pero tenemos aquí una base ya muy sencilla, muy práctica. Y por ahí también creo que les voy a subir, Adrián nos mandó el bosquejo que nos compartió nuestro hermano Víctor, ¿te acuerdas? Que ahí en Lomas Verdes. Sí. Entonces se los voy a poner ahí para que lo tengan también. Ese es un bosquejito muy bonito también para compartir el evangelio y muy sencillo y poderoso. Así que se los vamos a estar compartiendo. Y bueno, pues le damos gracias a Dios. Ya casi se nos pasan 2 horas. Y bueno, le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermana Trini, ¿verdad? Hermana, su hija, ¿verdad? Liber, no sé si se pudo conectar o no, Liber, pero bueno, ahí, y sí, le grabé el mensaje porque una hermana me dijo que no iba a poder estar por cuestiones de que iba a ir al médico. Dije, no se preocupe, lo grabo, entonces lo voy a subir aquí al chat para que tengan el video de la clase y puedan verlo. Y que puedan, pues en determinado momento también, pues repasar la clase, ¿ok? Así que pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite. Yo pudiera seguir todo el día, de veras, con la cuestión. Yo empezaba las clases con mis alumnos a las 8 de la mañana y terminaba a la 1. Y luego me iba al segundo turno de las 2 a las 6:30, así que yo soy de carrera larga, pero bueno, les agradecemos, ¿verdad? Su tiempo, que hayan apartado estas 2 horas para que podamos meditar en esta responsabilidad que tenemos. Ciertamente, Alfredito hablaba acerca de, oye, escuchamos mensajes poderosos ahí en el frente, pero yo agregaría que esto también es bien importante, que la iglesia sea equipada, nuevamente, o sea, es la palabra de Dios, pero solamente es como decir, ¿saben qué? Vamos a trabajar para el Señor, vamos a unirnos y vamos a hacerlo de esta manera sencilla y clara, con un tipo de evangelismo relacional en el que vamos a aprovechar las oportunidades naturales que el Señor nos da para compartir el evangelio, ya sea con el del Uber, con el de la combi, con el del micro, con el del mercado, con el de la tienda, con el del hospital, donde quiera que Dios nos permita, y aprovechar las oportunidades que el Espíritu Santo nos pone y rogar, Señor, pon frutos maduros, Señor, pon frutos maduros para que pueda yo cosecharlos y se conviertan en frutos de almas que confiesen tu nombre. Oremos al Señor con acción de gracias y digamos a Dios, ¿verdad? Cuán grande es para nosotros. Señor y Padre, te adoramos en espíritu y en verdad como tú lo demandas, Señor. Y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor de nuestra vida. Y agradecemos profunda e infinitamente, Señor, que pudimos comprender el verdadero arrepentimiento en nuestra vida, Señor, ese momento en que nos causó dolor y vergüenza y venimos ante ti, Señor, mi Dios, humillados, reconociendo que te habíamos fallado, Señor. Pero gracias, muchas gracias por Jesús. Gracias, Señor, mi Dios, por abrirnos los ojos, Señor, mi Dios, gracias por perdonar todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Gracias por darnos esta salvación tan grande. Queremos ser fieles, Señor, queremos seguir adelante y queremos ser obedientes, Señor, mi Dios, a tu palabra. Por lo tanto, yo te ruego en el nombre precioso de Jesús, por cada familia aquí representada, Señor, por la familia de mi querida hermana Trini, Señor, de mi hermana Luz, de mi hermana Marta, de Giselle, Señor, de Gustavo, de Yura, de Libertad, Señor, mi Dios. Por cada uno de ellos, Señor, mi Dios, queremos bendecir tu nombre. Los ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, mi Dios, que estos estudios de repaso, Señor, mi Dios, de reflexión,
motiven, Señor, mi Dios, profundamente su corazón y que lo haga con cada uno de nosotros para compartir las buenas nuevas de salvación con otros, Padre. Y que toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza sean para ti, ahora y siempre por la eternidad. En Cristo Jesús, con acción de gracias oramos. Amén y amén. Pues Amén. Amén. un abrazo para todos y bueno, Dios mediante, nos miraremos y Dios nos concede el privilegio de seguir viviendo el próximo martes 9:30. No se pierdan ustedes las siguientes lecciones, están muy interesantes también, así que les animamos a seguir adelante y que Dios les bendiga y les guarde ahora y siempre. Amén. 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 Un abrazo, Amén. un abrazo. Gracias, para pastor. todos. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones. Un saludo.